La Gastroteca con Ana Plaza. Bueno, vamos a empezar hablando sobre esa cocina maravillosa que es la cocina mexicana. Hablando de un ingrediente que, bueno, más que hablar de un ingrediente que nos hace, con lo que nos ayuda a hacer recetas, hablamos de pura y dura identidad. Hablamos del maíz, una semilla pequeña, pero que tiene un poder enorme y que ha marcado el camino de la cultura mexicana desde hace miles y miles y miles de años. El maíz se utiliza en la vida de un mexicano de una forma tan cotidiana que muchas veces pasa casi desapercibido. O sea, está en todas las mesas, está en los puestos callejeros, está en los mercados, está en las celebraciones, está en los recuerdos de la infancia de cualquier mexicano. Esta semilla es que forma parte del ADN, no solo de la comida mexicana, sino también de la cultura en general. Porque no solamente es un alimento, sino que también es la razón de la civilización, es la historia, la ciencia, la cultura de México. Tiene que ver con esta semilla, la semilla del maíz. A nivel mundial, el maíz se encuentra entre los principales productos agrícolas del mundo, junto con el trigo y con el arroz. Forman ahí una tríada que han sostenido desde hace siglos la gastronomía y la alimentación de todo el mundo. Pero hay algo que lo hace muy especial, que es su enorme capacidad de adaptación. El maíz crece en distintos climas, en suelos muy diferentes, en diferentes condiciones, lo que ha permitido que se convierta en un alimento básico en numerosos países, entre ellos en México. Su versatilidad lo ha llevado a cruzar fronteras y a integrarse en distintas gastronomías, pero nació, por supuesto, y sigue profundamente ligado en México. La diversidad de maíces que existen hoy no es casualidad, es resultado de siglos de evolución, de adaptación, de intervención humana, que han hecho que el maíz pues se haya ido dispersando por todo México, por todo el continente americano y posteriormente por el resto del mundo. Por eso también aquí en España tenemos recetas que utilizan el maíz. Dentro de México pues se ha sembrado en distintas condiciones ambientales con diferentes propósitos, y esto ha hecho que existan una impresionante variedad de maíces de diferentes colores, diferentes tamaños, de sabores y de texturas. Pero bueno, para entender verdaderamente el maíz hay que irse pues a las culturas mesoamericanas. Para estas culturas el maíz no era simplemente un producto agrícola ni un alimento básico, era muchísimo más que eso, era un elemento central en su identidad y en su forma de entender el mundo. Por eso civilizaciones como la náhuatl, la maya, la zapoteca, la olmeca, que son todo civilizaciones precolombinas en la zona de México, construyeron su desarrollo, esas culturas nacieron y crecieron gracias y en torno al cultivo y aprovechamiento del maíz. Su economía, su sociedad, sus tradiciones, todas ellas están vinculadas a este grano. Era considerado prácticamente una planta sagrada, una representación del universo en forma de una semilla, básicamente. Incluso en la mitología, el maíz ocupa un lugar central, súper importante. Se le consideraba la materia prima con la que fueron creados los primeros seres humanos, nada más y nada menos. Era, en cierto modo, el origen de toda la vida. Y bueno, realmente tiene sentido. De hecho, no es casualidad que parte del calendario agrícola y las festividades tuviesen que ver con este cultivo, con el del maíz, porque marcaba incluso el tiempo, marcaba los ciclos de los años y del paso de las estaciones. Y en medio de todo este conocimiento ancestral y toda esta producción de maíz, surge uno de los procesos más importantes en la historia de la alimentación, específicamente la alimentación que tiene que ver con el maíz, que es una palabra muy rara, Marcos, que se llama nixtamalización. Madre mía. Parece un trabalenguas. ¿Dónde sale esa palabra? Parece un trabalenguas. Nixtamalización. Tengo que frenarme para decirlo. Pues la nixtamalización, a ver, ¿qué es? Es un proceso mediante el cual los granos de maíz se someten a una cocción en agua con cal. La cal es una cal adaptada al consumo humano. Este proceso de cocción, que es muy sencillo en realidad, es un método que transforma completamente el grano de maíz. Su objetivo es desprender el ollejo, que es como la parte exterior, sí, pero también tiene un efecto más profundo, que hace digerible los nutrientes del maíz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sin ese proceso, sin esa cocción, el maíz nos sentaría fatal, no sería demasiado pesado, porque claro, nuestro cuerpo no es capaz de procesar esa semilla como tal. Pero esa cocción hace que sea mucho más suave, hace que los nutrientes sean más digeribles y por tanto que podamos consumirlo diariamente sin que nos pase nada, sin que tengamos un dolor de tripa diario. Este proceso se desarrolló en Mesoamérica hace miles de años y
bueno, se demuestra que al cocer el maíz con cal se logra liberar pues, elementos como la niacina, también conocida como vitamina B3, que mejora la absorción de minerales como el calcio o el hierro. Y además reduce esas toxinas que tiene el grano de forma natural y que hacen pues, que no doliera un poquito la tripa. ¿Qué quiere decir? Pues que el maíz, para ser consumido a la forma en la que él se hace hoy en día, tiene que pasar sí o sí por este proceso. De hecho, cuando el maíz fue llevado a Europa, que fue llevado sin este proceso, pues tuvo consecuencias graves. Se registraron deficiencias nutricionales importantes en mucha parte de la población, porque el maíz pues, era un ingrediente barato de producir, pero que si no seguía pues, estos pasos, pues podía considerarse una enfermedad. De hecho, hubo una enfermedad llamada pelagra que fue causada precisamente por esa falta de niacina, de esa vitamina B3. Esto demuestra, vamos, algo importantísimo, es que las comunidades mesoamericanas ya habían descubierto en ese momento, mucho antes de que se desarrollara la ciencia y la cocina moderna, cómo hacer que el maíz fuera un alimento completo simplemente con un proceso, una cocción, ¿no? Cambia por completo el valor nutricional del maíz, pero también cambia su estructura física, su estructura química, y de ese proceso nace la masa, que es la base de tanta variedad de alimentos que tenemos en base al maíz en la cultura mexicana. Hablamos de una masa que es flexible, que es aromática, que es riquísima, que se convierte tanto en tortillas como en tamales, como en esos nachos que son rallados de totopos de la cultura mexicana. Y es precisamente esa tortilla la que nos lleva a uno de los grandes protagonistas del día de hoy, que es el taco. El taco, la receta por excelencia de la cocina mexicana. Una receta que, bueno, podríamos decir que es como nuestro bocadillo un poco. Sí, un poquito. El bocadillo de calamares, ¿no? Típico. El bocadillo de calamares, pues el taco. ¿Por qué? Porque aquí en España metemos cualquier cosa en un bocadillo. Eso es así. Eso es verdad. Te coge, o sea, lo de pan con pan, comida de tontos, yo creo que no lo aplicamos, porque vamos, podemos hacer un bocadillo de lo que sea. Pues yo creo que un mexicano podría decir lo mismo con el taco. Le das cualquier cosa, la pone en una tortilla y ya es una comida para un mexicano, ¿no? El origen de los tacos de este plato tan sencillo no está del todo claro, pero bueno, hay indicios que nos llevan a tiempos prehispánicos y todo apunta a que esas tortitas de maíz, que son así pequeñas, que ahora identificamos con los tacos, ya se consumían en esa época, hace cientos de años. Se dice que durante el gobierno de Moctezuma, estas tortitas se calentaban sobre una piedra caliente, ¿no? Por el fuego y por el calor, hasta adquirir una textura similar a lo que tenía la tortilla actual. Pero estas tortillas no servían como alimento como tal, o al menos no servían solo como alimento. En realidad servían como una especie de utensilio. O sea, se utilizaban como un plato, realmente, para colocar por encima pues lo que hubiese. Pues si había chiles, si había frijoles, si había carne, si había verduras. Era como una especie de plato o un envoltorio incluso para transportar la comida hacia el campo o hacia otras zonas, para poder conservar el calor y poder comerla. Entonces, esa tortita, por un lado, era pues un utensilio para guardarlo, un envoltorio, pero luego también se convertía pues en esa forma de comerlo. Un gesto muy simple que ya es un poco pues ese predecesor del taco que hoy conocemos. Con la llegada de los españoles, la historia del taco pues toma nuevos caminos. Se cuenta que Hernán Cortés organizó lo que podría considerarse la primera taquiza, que es la palabra que se utiliza para definir esos banquetes que tienen los tacos como protagonistas. En ese momento, pues las tortillas empezaron a combinarse con carne de cerdo, que llegó de España con la primera conquista, dando lugar a pues fusionar esas tradiciones y dar como resultado pues una mezcla maravillosa de sabores y de recetas. Así el taco empezó a evolucionar, incorporando también nuevos ingredientes y adaptándose con el paso del tiempo. Y a partir de ese momento, pues ya el taco formó parte de la vida del día a día de toda la población mexicana. Con el paso de los años, ya hablamos del siglo XX, empiezan a surgir esas recetas que ya todos conocemos. Una de las recetas más conocidas son los tacos acorazados, que nacieron en la zona de Morelos. Eran pues una solución práctica para los trabajadores del campo, básicamente. Una tortilla que se rellenaba de arroz y huevo duro. Nada más sencillo que eso y nada más económico que eso. Y luego se cubría con otra tortilla, proporcionando pues una especie de protección. Y por eso se llamaban así.
tacos acorazados, como una coraza, Mira. para que se mantuviese todo ahí dentro y luego se pudiese comer. Décadas más tarde, en 1950, nacen otros tacos, que se conocen como tacos de canasta. Su nombre proviene de la forma en la que se transportaban, efectivamente, en una canasta, bastante intuitivo. Una canasta de mimbre, que son tacos que se rellenaban pues, de patatas, que ahí se llaman papas, de frijoles, de chicharrón, y luego se bañaban en aceite o en manteca, y lo que les daba pues, una textura suave y muy jugosa, que tiene pinta de estar buenísimo, pero de explotarte la tripa, porque un baño de manteca ahí por la cara, de repente. Desde luego, energía te va a dar. Eso sin Hombre, duda. ahí sí que tienes, vamos. Para dar y regalar. Y luego, en 1966, fue el año en el que nació uno de los iconos más reconocibles de la cocina mexicana, que son los tacos al pastor. Lo curioso es que esta receta está inspirada en realidad en una receta árabe, en el shawarma, o lo que vamos, como un kebab, ¿no? Ahora conocemos como un kebab. ¿Por qué? Porque este taco adapta la técnica de la carne en trompo, que son esos palos que giran, ¿no? Eso que estamos acostumbrados a ver en esas tiendas pues turcas, o bueno, de cocina libanesa, cocina turca, que pues es al final un palo rodeado de carne que gira y que se va cocinando con el fuego. Esa carne marinada que se cocina lentamente también empezó a servirse allí en México en forma de taco, y se acompañaba con piña, con cebolla y con cilantro. Una combinación que ya pues también ha salido fuera de México y que ya hemos podido probar también en otros sitios. Porque el taco, desde luego, se puede decir que ha salido de México y ha llegado a todo el mundo. Puede encontrarse en puestos callejeros, en mercados, en restaurantes, también en casas. Se adapta a todos los gustos, a todos los presupuestos, vamos, a todo lo que quieras. Muy socorrido. Sí, para todo. Nosotros, quizá en casa todavía no solemos, yo al menos no suelo comer muchos tacos en casa, pero sin duda cuando salimos a comer, sí que los restaurantes mexicanos están por todos lados, eso es así. Y cada vez además son mejores, ¿no? Porque también yo creo que tenemos esa idea de un restaurante mexicano, ¿no? Pues lleno de calaveras, lleno, ¿no? Todo como muy, como muy prototípico. Relacionado con la muerte y esas cosas. Sí, claro. Como Frida Kahlo, un mariachi y para adelante, ¿no? Y ya está. Pero bueno, que no todo es así. Es como si tú te vas a un restaurante español en cualquier lado y todo sevillanas y toros. Aquí hay más cosas, ¿no? Imagino que en México también habrá más cosas, que no todo es esa decoración llena de colores y todo tan... como el Día de los Muertos, ¿no? Que es el Halloween de allí, claro. y que aquí parece que es todo el año en todos los restaurantes mexicanos. Pero bueno, poco a poco estamos también aquí abandonando esos prejuicios o esas cosas esas ideas preconcebidas de cómo es la cocina mexicana, y poco a poco estamos conociendo un poco mejor en qué consiste esta tradición. De cómo se come un buen taco. Porque, Marcos, un buen taco cada vez hay más, pero tampoco es tan fácil de encontrar. Entonces, bueno, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de tacos, alguien que nos va a explicar cómo se hace un taco, cómo se come un taco, cómo se reconoce un buen taco. Nos va a explicar todos los tacos. Todo. ¿Te parece bien? Venga, pues en un momento. Vamos a ello. ¿Te gusta? ¿Por qué no probarlo? La Gastroteca con Ana Plaza.